Está que llueve, pero parece que no, ¿eh? Estamos así seguros que el primer café está comenzando aquí una nueva mañana en cooperativa. Ya tenemos a los contertulios que van a participar de la conversación. Está Daniel Manuccieri, vicepresidente del Partido Socialista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Hola, ¿cómo estás tú? Oye, preocupado por Concepción, por tu tierra adoptiva, no es natal, ¿no? No es natal, yo nací más al sur todavía. ¿Sí? En Río Bueno, al lado de Osorno. Al lado son. Pero ha habido problemas ahí en la región del Biobío, más de 60 milímetros de agua caído en menos de 24 horas. No, sí, es increíble como llueve en Concepción. Bueno, en Valdivia llueve más, ¿eh? Y eso hace que el carácter del penquista sea más familiar, pero también más retraído. ¿Viste? Está con nosotros Francisca Correa, presidenta de Evópoli. Sí, muy buenos días. Evolución política. Evolución política. ¿Tú habías participado en política antes o no? Sí, cuando tenía 21 años fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en 1996. Y después, bueno, participé en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, estuve a cargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En políticamente, propiamente tal, como dirigiendo un partido político, es la primera vez. Hoy tenemos puros presidentes acá. Gente importante. Yo fui presidente de curso cuando estaba en la escuela normal. Porque ustedes a lo mejor no lo saben, Sergio Mico fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Daniel Manuccieri fue presidente del Senado Juvenil. Del Parlamento Juvenil. ¿Esa historia en qué terminó al final? Bueno, después de que hicimos la movilización el año 2001, hace ya bastantes kilos atrás, diría yo, hubo una reacción, indudablemente, una parte de la clase política en ese tiempo que sentía que estamos hablando de otro Chile, ese era el Chile de los jóvenes que estaba instalado el no estoy ni ahí. Y bueno, Claro. Algunos tomaron la determinación, a algunos les molestó que los jóvenes se movilizaran y fue una buena excusa siempre para terminar con una buena instancia, pero lo bueno de eso es que se instalaron en Chile movimientos estudiantiles muy fuertes y eso sin duda alguna hizo que también el Parlamento Juvenil como espacio de agrupación de jóvenes no fuese ya algo necesario. Hoy día los jóvenes están activados muy fuertemente en los movimientos, vemos los movimientos estudiantiles, vemos lo que acontece tanto en los colegios como en las universidades, así que sin duda alguna eso hoy día es una buena noticia. Positivas de esa experiencia es que muchos de esos jóvenes Sergio hoy día Mico. son dirigentes, políticos o sociales. Indudablemente fue una buena socialización cuna. política temprana. En los tiempos de Guter Martínez era presidente de la Cámara de Diputados. Gutenberg Martínez fue presidente, Barrueto. Claro, Barrueto está aquí. Así que eso hacía interactuar harto con la clase política, con los diputados. Era una experiencia importante, pero además el hecho de agruparse entre los jóvenes y empezar a movilizar. El año 2001, cuando hicimos esa protesta por el pase escolar. El mochilazo. El mochilazo. Porque siempre se habla mucho del año 2006, que fue la gran explosión del movimiento secundario, pero a mí me toca siempre harto conversar con sociólogos, historiadores, que cuando escriben el movimiento estudiantil, el hecho de los estudiantes del año 2001 fue muy significativo, porque fue, se podría decir, el primer aviso de lo que venía respecto a los movimientos estudiantiles en Chile. Sí, pero yo creo que el movimiento estudiantil Francisca parte Correa. antes. Sí, claro. Parte del año 95, cuando Rocco asume la FET. Rodrigo Rocco. Claro, y ahí parten las movilizaciones. Se arma la Confet. Lo que pasa es que Sí, siempre claro. se vuelve a los hitos más masivos posteriores, 2006. pero realmente como que parten las movilizaciones ahí. Y ahí, claro, hay muchos personas que eran dirigentes, que hoy día están en el gobierno, que eran contemporáneos Rodrigo, por lo pronto. Rodrigo Penelillo. Rocco Rocco está también. trabajando con Aguirre. Rocco está de asesor del ministro Sí, Izaguirre, sí. sí. Sí, Rodrigo Peñerillo fue presidente de la Federación de Estudiantes Del Biobío. del Del Biobío. Pero en la misma En época. los tiempos de mi suegro, don de Hilario eso. Hernández. 96, 95, 96, 97. Esos son como cuando parte el movimiento Sí, claro. estudiantil, de verdad. Ahora Sí, hay pero- un fenómeno que es bien interesante en toda esta historia de los movimientos estudiantiles, esta convergencia que ha habido
entre la Chile y la USACH no es extraño, pero que la Católica haya entrado a participar y con un discurso bien frontal frente a la realidad, eso es Sí. interesante como fenómeno, ¿no? No, yo creo que hay una larga tradición. Yo recuerdo a don Bernardo Leyton, que era presidente de Derecho y se sumó a la toma de la Que Casa fue ministro Central. del Interior, vicepresidente Claro, de la y República. que se sumó a la toma de la Casa Central estoy hablando de Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Yo creo que en los años 60 sí se produjo un quiebre muy importante entre la FEUC y la FECH, claramente. Pero yo te diría, Sergio, que también en los años 80, ¿te acuerdas de Tomás Jocelyn Hall, Yerko Luis? Estuvieron en la cárcel juntos, peleando por una causa común, así que yo creo que ha sido esto de ida y vuelta la relación entre la FEUC y la FECH. Hay una tradición también, de acuerdo. Oye, ayer se vio bastante jóvenes participando en la concentración de la CUT, aparte de un grupito muy Reducido. pequeño, pero que hizo bastante ruido con alguna destrucción, que sé yo, quemaron unas motos carabineros y policías lesionados, pero jóvenes participando, digamos, de buena fe en esta concentración del 1 de mayo, ¿no? Bueno, sí fue. Yo ayer venía... Daniel Manucheri. Recuerdo venía en el metro y venían varios jóvenes conversando de la importancia de ir a la marcha el 1 de mayo. Creo que la marcha ayer es muy simbólica desde muchos puntos de vista. Y creo que lo primero a destacar es que los trabajadores de Chile vuelven a marchar por afuera de la moneda. Eso es un tremendo hito. En segundo lugar, creo que hay que destacar con mucha fuerza el hecho de la presencia de los ministros del gobierno ayer en la marcha de los trabajadores. Creo que eso nos pone en un pie, nos habla del nuevo ciclo que se inicia en Chile. Hoy día pasamos a tener una ministra del Trabajo comprometida con los trabajadores, si es cierto, a tener, además de una ministra del Trabajo, tener muchos ministros de los trabajadores. Y en tercer punto, creo que lo de ayer es muy simbólico también desde la perspectiva de el diálogo social que se inicia en Chile, el apoyo de los trabajadores a las reformas que está llevando a cabo la presidenta Michelle Bachelet. Sin duda alguna son hechos profundamente significativos que hablan de la importancia de los hechos que están sucediendo hoy día en Chile. ¿Qué dice Sergio Mico al respecto? Es que sabes que yo el 1 de mayo no me dediqué a las condiciones laborales, sino que releerme 2 libros sobre por qué trabajamos, porque Paul Laferrier, que fue yerno de Carlos Marx, que fue a visitarlo y se enamoró de la hija, de repente llegó un momento que dijo: mi suegro está loco, porque toda la pelea de mi suegro consiste en que la gente trabaje menos, y yo a mí me gustaría que la gente no trabajara. Entonces escribió un libro maravilloso que se llama Elogio al Ocio, y se arrancó con la hija de Carlos Marx y terminaron viviendo en una isla polinésica maravillosamente bien. Entonces, sabes que la pelea por las condiciones laborales es esencial, pero para que el trabajo sea un motivo de gratificación, de placer, de desarrollo personal, familiar, y no como muchas veces ocurre hoy día. Termino esta reflexión media filosófica porque yo hablo con mis alumnos, me dicen: me quedan 3 años para terminar la carrera. Yo digo: ¿carrera contra quién? ¿Por qué no podría ser un paseo, el paseo de derecho? O decimos: no puedo hacer esto porque estoy ocupado. ¿Ocupado por quién? Como una ocupación militar, decía Ortega y Gasset. Te pongo otro ejemplo, que estoy trabajando para ganarme la vida. Entonces uno dice: bueno, ¿y quién te declaró la guerra? ¿O a quién le declaraste? Entonces yo creo que también hoy día, cuando estamos reflexionando sobre el Día de los Trabajadores, es cómo creamos condiciones laborales mucho más justas, pero que significan que el trabajo esté al servicio del ser humano y no al revés. Ahí uno siente mucho. Acabo de estar hablando con una mujer que trabaja acá y me contaba lo que son las deudas también, para pagar la educación de los niños, el hospital, las tarjetas de crédito. Entonces al final se invierte todo y parece que nuestra vida está orientada completamente a un trabajo que, te insisto, muchas veces no es gratificante, y eso también es un lío de los trabajadores y de toda la sociedad chilena. Oye, hay ejemplos en el caso de los trabajadores que nos muestran, por una parte, como en algunos lugares se trabajó en restaurantes ayer, porque la ley lo permite, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, yo conozco otros casos, ¿no?, que tienen feriados todos los días, que son festivos, digamos, de importancia: 18 de septiembre, el 1 de mayo, el 21 de mayo,
es un restaurante bastante famoso que funciona en Providencia. Y dice, no, acá a los trabajadores se les da libre ese día y al mismo tiempo se les entrega una gratificación. Claro. Entonces los trabajadores se trabajan más a gusto. ¿Será una fórmula esa? ¿Qué dices tú, Francisca? Sí, a mí me parece que tenemos que hacer políticas que defiendan a los trabajadores. Yo recordaba personas que a veces quedan en el abandono, personas que trabajan en la noche, por ejemplo, mientras que todos dormimos, ellos están en vigilia, trabajando, a pesar de que tengan feriado, no pueden descansar. También las personas que trabajan en la casa, muchas mujeres que no tienen un sueldo remunerado, pero son dueños de casa, también tienen un trabajo muy extenuante y que realmente no termina nunca. Y también las jefas de hogar, que además hay muchas que estudian y trabajan. Y a mí me parece que eso es un doble esfuerzo. Ahora, haciendo un poco mención a lo que decía Daniel, a mí me preocupa que los ministros de Estado participen en una marcha específica, porque la verdad es que los ministros de Estado deben estar haciendo las políticas públicas para poder defender los derechos de los trabajadores. ¿Dónde están las leyes que promueven, por ejemplo, la inserción laboral de la mujer y las salas cuna, que hoy día está limitado? Nosotros, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley donde se modificaba la ley, donde las trabajadoras no tenían que estar en una empresa de más de 10 mujeres para poder tener derechos a la cuna. Hoy día eso está limitado a una empresa que tenga más de 10 mujeres. Entonces a mí me preocupa que los ministros de Estado estén marchando como símbolo. Me parece que si están en un gobierno que es elegido por todos los chilenos, creo que es importante mantener el estatus de ministro de Estado. Y por otra parte, me parece muy bien que se hagan marchas y que la gente se manifieste. A mí me parece adecuado que los trabajadores puedan manifestar su diferencia, pero cuando esto se instrumentaliza y se politiza en la defensa de una reforma específica, me parece que es preocupante, porque también un representante de todos los trabajadores tiene que mantener algunas distancias con el gobierno de turno. Sí, yo respetando mucho tu opinión, Francisca, Daniel creo Manuchelli, que cometes un error profundo en tus apreciaciones. Hoy día se hace un escándalo algunos porque los ministros van a un acto de la Central de Trabajadores, de los Trabajadores de Chile, pero nadie hace un escándalo cuando los ministros van a Casapiedra a reunirse con los empresarios. Entonces creo que acá hay que tomar todo en consideración desde la perspectiva de lo que acontece. Hoy día tenemos un gobierno que está decidido a llevar a cabo un diálogo social para realizar la reforma. Y ese diálogo social, sin duda alguna, representa reunirse con los empresarios. Los ministros usualmente van a reuniones de los empresarios, con todos los empresarios de Chile, muchos de esos empresarios que hacen críticas descarnadas en contra de los avances sociales que hoy día Chile requiere. Pero hacer un escándalo porque un ministro va a una reunión de los trabajadores, a un acto de los trabajadores, a un día simbólico en donde recordamos no solo un hecho histórico acontecido en Estados Unidos, sino que además reivindicamos los trabajadores de Chile las demandas que hoy día existen. Como bien dice Sergio, tenemos tremendos problemas, no solo respecto a la vida laboral de los trabajadores, porque el trabajador es un ser íntegro. Hoy día los trabajadores de este país tienen un tremendo problema. Un 80% de los trabajadores no gana más de 450.000 pesos y tiene que pagar una universidad de un hijo, que los aranceles están entre los 250.000 y los 300.000 pesos. Si tiene 2 o 3 hijos, no le queda más a ese trabajador que endeudarse a 20, 25 años para poder pagar la universidad de ese hijo. Esos son problemas reales que tenemos en Chile hoy día, y por eso las reformas que está haciendo la presidenta Bachelet en torno a aprobar esta reforma tributaria, que poco se entiende a veces porque es difícil entender un tema de economía, pero lo importante es que aquí el gobierno está haciendo una reforma para recaudar 8.200 millones de dólares que van a permitir financiar educación gratuita para todos los trabajadores de Chile y también para esa minoría de hijos
ingresos de las 4.500 familias que se niegan hoy día a pagar impuestos para poder financiar a millones de chilenos. ¿Pero tú crees que eso se soluciona con los ministros de Estado marchando? Si o sea, tú- yo vuelvo al punto de si puede Francisca Correa. puede haber diálogo. A mí me parece que es necesario el diálogo. De hecho, creo que ha faltado un poco de diálogo porque ha habido mucha difusión de la reforma tributaria, pero también falta incorporar a personas que piensan distinto. Se ha levantado distintos grupos manifestando su opinión. Yo veía el otro día cómo las personas productoras de vino se levantaban y decía Chile es vino o vino es Chile por todo lo que nosotros exportamos. Pero la reflexión profunda es, yo no estoy haciendo ningún escándalo, solamente los ministros de Estado tienen que ir a marchar. O sea, la verdad es que una cosa es el diálogo, recibir a las personas, pero manifestarse cuando ellos son los actores y los agentes de las políticas públicas me parece medio extraño, por decirlo menos. Pero puedo, Daniel. Solo señor? dos cosas Ya. puntuales, Sergio. Daniel No, por Manucheri. favor. Solo dos preguntas para Francisca. ¿Tú, Francisca, te opones a que los ministros de Estado vayan a las reuniones en Casa Piedra con los empresarios? Yo creo que pueden ir a todas las reuniones que sean pertinentes. ¿Pero te opones Pero- que vayas a los actos en Casa Piedra los ministros? Es que no son actos, no es ¿Cómo una te protesta, opones? no. O sea, yo creo que se pueden juntar con los trabajadores, pero ir a marchar Pero- me parece que baja el estatus del ministro del Estado. Es que yo creo que, y repito, respetando mucho tu opinión, pero creo que decir que un ministro de Estado puede ir a una reunión en Casa Piedra, pero ir a una reunión, a No un sé, no- acto... no es a un una acto- reunión, es una a marcha, un acto, a marchar. A un acto de los trabajadores baja su estatus. Lo que pasa es que a mí me como parece que le va a dar una epidermis al ministro porque fue un acto No, con los yo no- trabajadores. no estoy Eso diciendo- me parece, como te digo, respeto mucho tu opinión, No pero estoy no la diciendo eso, comparto para nada. Bueno, Yo creo que, al contrario, que un ministro de Estado esté en la reunión con los trabajadores, sube el estatus de ese ministro, porque es un ministro que tiene la capacidad de empatizar y entender la importancia de ir a Casa Piedra a las reuniones, pero también de estar en los lugares donde los trabajadores hacen sus Es que justas demandas. Yo creo que tú estás equivocado en una cosa, porque yo encuentro que los ministros tienen que estar muy cerca de los trabajadores, no estoy diciendo eso. De hecho, la ministra del Trabajo, las primeras reuniones la hizo en la CUT, con la CUT, y a mí me parece eso fantástico. No se veía hace mucho tiempo. Y eso me parece un acercamiento con los trabajadores para poder discutir las demandas que tienen y ver cómo se implementan en las políticas públicas. No es ese el punto. El punto es que cuando tú eliges un gobierno y los ministros de Estado son para hacer políticas públicas para todos los chilenos, me parece preocupante que ellos se sumen a una marcha específica donde realmente hay juicios o se emiten juicios políticos. Entonces, no es el punto de que ellos vayan a Casa Piedra o se reúnan en la CUT, como a mí me parece que está bien. En Me Casa parece. Piedra no se emiten juicios políticos, según tú. Yo te estoy diciendo lo Yo que a creo mí que me ahí se emiten preocupa. juicios políticos Pero duros. si me permiten. Sí, Sergio Mico. adelante. Como acá el decano. No, yo quería decir que hay una dimensión arquitectónica, Francisca, la política consiste, y tú tienes razón, en sacar políticas públicas adelante, dictar leyes, pero también hay una función expresiva, ¿sí? Yo veo acá las fotos, son 3 ministros que están abajo del escenario mirando y escuchando. Ellos están expresando algo, estamos apoyando las demandas de los trabajadores. Y yo creo que eso es re importante, así hay una función representativa de la política. Y el segundo comentario es que Francisca pone un acento en un punto que hay que tener en cuenta, que es la autonomía de los cuerpos intermedios. Así, la CUT no es un órgano del gobierno ni de la oposición, y eso está muy bien. Pero por otro lado, Francisca, es una fuerza política, en el sentido que tiene que buscar influir en el gobierno, y en las políticas públicas, y en la oposición. Y de hecho, Bárbara Figueroa no solamente se dedicó a apoyar al gobierno, ella dijo, no nos basta con la AFP estatal, nosotros queremos una reforma profunda de la AFP estatal. Puso diferencias también con respecto a la gente del gobierno, así que yo creo que ganan ambos, tanto el gobierno escuchando y diciendo, nosotros estamos por estas demandas, como también Bárbara Figueroa aumenta su audiencia. Yo no veo problema en eso, todo lo contrario, creo que es una cuestión bien importante para la política chilena. Oye, Bueno, mi opinión. a propósito del planteamiento con respecto a la AFP estatal, hay una cuestión que es bien interesante, porque por una parte la Presidenta de la República echó a andar una comisión que tiene un plazo definido Sí. para entregar un pronunciamiento y donde están todas las sensibilidades, o digamos, para ser más directo, están representados todos los intereses, porque el billete que hay en el Fondo Previsional en Chile
es bastante grande como para pensar de que hay una responsabilidad tremenda también, ¿no? Sergio, te estuve escuchando tu comentario al libro de Ricardo Frendevi. Este miércoles se habló de una cifra que era casi 180.000 millones de dólares, 3 veces el presupuesto nacional que discutimos. Entonces, es muchísimo dinero, y también a propósito de lo que estábamos hablando, que la jubilación sea un motivo de júbilo y no de tristeza. Entonces, hoy día cuando uno escucha que un profesor su renta va a bajar al tercio, entonces tenemos un lío. Y ahí nuevamente hay un papel del Estado. Yo creo que la AFP estatal puede cumplir un papel como el Banco del Estado, de bajar comisiones, de tener políticas más pro trabajadores. Ricardo Frendevi reclamaba que las inversiones en Chile de la AFP rendían más que las de afuera. Pucha, que sería importante que esa cantidad de dinero se invirtiera más en Chile. Pero también yo quiero recordar la Comisión Mario Marcel, donde se creó el Pilar Solidario. Al final fue el Estado el que tuvo que salir a cubrir las pensiones más bajas. Entonces, nuevamente, las políticas públicas son súper importantes para que tengamos una sociedad más justa. Así que, bueno, es un planteamiento que está haciendo la presidenta de la CUT, y quiero señalar una cosa y con esto termino. Yo pensé que este gobierno iba a agotarse en la reforma tributaria, en la reforma educacional y en la política, y yo veo que cada vez más se está metiendo la reforma previsional y laboral. Ahí yo pongo un punto, si tendremos fuerza para sacar esas 4 cosas, pero es la política, ¿sí? La gente está presionando muy fuerte para que hayan cambios muy profundos en Chile. Bueno, hay un punto de discusión que tiene que ver con la reforma tributaria, que al mismo tiempo busca recursos para una reforma educacional. Hay algunos que reclaman que la reforma tributaria tendría que haber ido de la mano hacia el Congreso de la reforma educacional. Tú eres partidaria, me imagino, de esa postura, Francisca Correa, como presidente de Evópoli. ¿Cuál es la mirada que tiene? Sí, a nosotros nos parece que el país puede recaudar más, pero específicamente nos preocupa que dónde se va a ir la inversión. Está comprobado hoy día que la educación inicial es lo más importante en la etapa educativa de un niño, de una persona adulta. Eso no lo digo yo, sino que está demostrado por estudios de neurociencia, por estudios de seguimiento en países como Inglaterra, por ejemplo, que han hecho seguimiento a los niños que han tenido una educación parvularia de calidad, y los que no la han tenido tienen mejores resultados en el rendimiento escolar, tienen mejor inserción social y laboral. Por lo tanto, donde se establecen las brechas de desigualdad es en los primeros años de vida, que es entre los 0 y los 10 años. Entre los 0 y los 6 se empieza a consolidar las conexiones cerebrales. Por lo tanto, la estimulación que tienen los niños en esa etapa es fundamental y es irreversible después. Entonces, para nosotros, el 70% de los recursos se debieran ir a la etapa inicial, y no solamente en cobertura, sino que también fomentando la calidad, porque es ahí en la base donde se establecen las brechas de desigualdad. Entonces, creemos que esa discusión es importante que se instale, pues los niños más pequeños no van a marchar, no pueden hacerlo y no pueden defender por sí solos sus derechos. Y es por eso que nosotros creemos que no podemos abandonar a la educación inicial, que es la primera infancia. Sí, yo quiero decir que Daniel Manuchelli. aquí pareciera que algunos no recuerdan que hace algunos meses hubo una elección presidencial en donde una candidata presentó un programa de gobierno. Ese programa, yo creo que más que nunca en la historia de nuestro país se discutió respecto del programa en Chile. Se discutió que no había programa primero, después que iba a tener el programa, después se habló del programa una vez que estaba, y los chilenos le dieron ese respaldo a la presidenta. Y en ese sentido hoy día es claro, nosotros queremos una reforma para avanzar en educación gratuita para todos los chilenos. Lo que hay que decir con mucha fuerza además es que la situación de desigualdad en Chile es brutal. La cantidad de derechos sociales que tiene la gente son ínfimos. En Chile hoy día todo tiene un precio. Si tú quieres tener una buena educación, tienes que tener dinero. Si tú quieres tener una buena salud, tienes que tener dinero. Si tú quieres tener unas buenas vacaciones, tienes que tener dinero. Si tú quieres vivir en un buen barrio, tienes que tener dinero. Es un Estado que no entrega derechos a los ciudadanos. Y para eso, para nosotros hacer todas las reformas que se requieren, indudablemente van a requerir un mayor aporte fiscal. Es imposible pretender tener derechos de país escandinavo con impuestos de país del África subsahariana. Es imposible. Se requiere más recursos para poder entregarle más derechos a la gente.
Todos saben, muy sabio el dicho chileno, con plata se compran huevos. Y eso es así. Nosotros es imposible poder avanzar en educación gratuita, es imposible avanzar en más hospitales, es imposible avanzar en nuevos especialistas, es imposible avanzar en reformas significativas para los chilenos sin más recursos por parte del Estado. Hoy día nosotros vemos como en Chile hay efectivamente autoridades políticas, un candidato presidencial de la UDI tenía una cuenta justamente para poder tener beneficios tributarios en una isla en el Caribe. Entonces, efectivamente, nosotros vemos que hay una política de parte de un sector que no le gusta pagar tributos, no le gusta aportar al país, siendo que Chile es un país que aporta efectivamente para ellos, con trabajadores, con recursos, con material humano, con infraestructura. Por eso creemos que la reforma tributaria tiene un componente de justicia inmenso, que tiene que ser respaldado por los chilenos. Pero Sergio hizo una pregunta que quiero contestarle. Yo, para serte franco, no creo que de lo que se trata es que hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Y la complejidad de la reforma educacional a mí me hace pensar de que estuvo muy bien que no se hayan tirado juntas, y para serte re franco, yo no sé si ese plazo del 21 de mayo es muy prudente. De hecho, todavía no ingresa. No, pero bueno, es que el gobierno se comprometió para el 21 de mayo, pero lo que quiero decir es que, mire, estamos hablando de 3,5 millones de jóvenes que están en enseñanza básica y media. Estamos hablando de ¿cuántos? 300.000 niños que todavía no tienen derecho garantizado a la educación preinicial. Estamos hablando de 1.200.000 estudiantes universitarios, y estamos hablando de ¿cuántos? 200.000 profesores. Entonces es de una complejidad enorme, y que no solamente afecta intereses económicos, sino que también afecta pasiones, afecta ideales de vida. Entonces yo te diría piano con la reforma educacional. Yo creo que está muy bien que se haya tirado primero la reforma tributaria, además porque los efectos de la reforma tributaria la podemos ver el próximo año. La reforma educacional, estamos hablando en serio, en estado de régimen, a 15 años plazo. Así que yo te diría, no, yo creo que estuvo bien que no se hayan separado. Aun cuando corres el riesgo de decir, ¿sabes que estamos pidiendo dinero y no tenemos todavía claro lo que tenemos que hacer con ese dinero? Yo tampoco creo mucho en ese argumento, porque te insisto, las cifras están. Mario Weisbrot ha dicho, necesitamos 47.000 parvularios. El 70% de los papás no llevan a sus hijos a los jardines infantiles porque consideran con exactitud y con verdad de que van a estar mejor en la casa por la calidad de los jardines infantiles. Tenemos que meter esa plata, tenemos que formar 16.000 directores de colegio. Entonces yo te digo, hay planes y políticas que no tienen financiamiento y que las requieran. Francisca, sí. Tú mencionaste el tema de las guarderías infantiles, ahí de los jardines, de las salas cunas. Claro, las salas cunas, que tú sabes más que yo. Pero mira, yo quiero y eso está muy bien, entonces... Hablando de lo que decía Francisca Correa. Sergio, yo quiero leer una frase de Mario Weisbrot de su libro Cambio Rumbo. Dice, ¿por dónde comenzar? ¿En qué orden seguir? En esta secuencia estoy convencido de que la gratuidad en educación superior queda al final y no al inicio de este camino. Y por cierto, comenzando por la educación técnico, profesional, antes que la universitaria. Lo que me parecería un grave error populista sería que en aras de la virulencia de las demandas de los estudiantes universitarios termináramos financiando el derecho a la educación superior gratuita, o peor aún, a la educación universitaria gratuita, antes de resolver, por ejemplo, los agobiantes problemas de la salud, la pobreza extrema o los 300.000 cupos faltantes en la educación inicial. Eso no lo digo yo, lo dice Mario Weisbrot. Claro. Y claramente la educación inicial es algo que no podemos abandonar. Y también, cuando hablamos de gratuidad, cuestionémonos también la calidad. Yo creo que aquí tenemos la oportunidad como país, frente a una reforma educacional, de plantear varios temas: cobertura, acceso y calidad, por supuesto. Sí, pero mira, a ver, yo lo que iba a decir a propósito del libro Cambio de Rumbo, de Mario Weisbrot, él está diciendo que la reforma de educación inicial, básica y media son 8.000 millones de dólares, y estamos haciendo un gran escándalo por una reforma tributaria de 8.200 millones de dólares. Y la educación que tú reclamas con equidad y calidad son 4.000 millones de dólares más. Esas son la magnitud. Entonces, ahora, el gobierno, y en el programa de gobierno está planteado el derecho a la gratuidad de la educación superior, y hay dos comentarios, pero en primero, forma gradual. De hecho, eso se postergó, hay un plazo de 6 años. Y por otra parte, el gobierno no está haciendo otra cosa, Francisca, que hacer realidad
un derecho social al cual Chile se obligó en el Tratado de Derechos de Costa Rica, de derechos sociales. Ahora lo que pasa es que el Tratado de Costa Rica dice hay que propender a la gratuidad dependiendo de los recursos del Estado, del grado de desarrollo. Y yo creo que Chile ya vamos a llegar a ¿cuánto? Los $19.000 per cápita, está en condiciones de darse otro salto, pero insisto, la gratuidad de la educación superior está planteada en el programa de gobierno como algo más gradual. Sí. No es ahora. ¿Qué les ya. parece? Seguimos conversando en un instante porque tenemos ahora una pausa en Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. Estamos con Daniel Manuccieri, vicepresidente del Partido Socialista, Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Francisca Correa, presidenta de Evópolis. Quiero contarles que Nivea se hace invisible, Black and White, protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Sí, protege los colores extremos y protege cualquier color. También vamos a contarles de GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y Clínica Avan Salud, que es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avan Salud, su especialidad es hacerte sentir bien. Volvemos. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El Primer Café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Ya estamos de vuelta aquí en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. La celebración del Día del Trabajador nos ha obligado a mirar los avances y también las injusticias que no ha resuelto nuestro mercado laboral, como las diferencias salariales, por ejemplo. Las investigaciones del economista Mauricio Tejada, académico de la Universidad Alberto Hurtado, proponen factores que se deberían considerar en el diseño de políticas públicas que buscan reducir esta inequidad. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bien, y seguimos conversando con Daniel Manuccieri, Sergio Mico, Francisca Correa. Hay movimientos en los partidos políticos, la UDI ya tiene uno menos para la candidatura a presidente. Quedó Ernesto Silva, solito, por lo menos hasta ahora. El ex ministro Andrés Chadwick no quiere ser candidato a presidente de la UDI, va a ser presidente del movimiento del jefe de Estado que dejó el mando de la nación hace poco. Y bueno, y en la democracia cristiana tiene un nuevo senador que no es tan nuevo. Tiene experiencia en las líderes parlamentarias, fue parlamentario, diputado senador. y después fue senador también. Así que, ¿de qué manera se puede observar el programa en cuanto a cómo la UDI se va a parar de aquí en adelante? Porque se ve que hasta este momento está en una posición bastante cerrada frente al gobierno de Michelle Bachelet, digamos. Alguien describía el otro día que la UDI era el único partido en el país que decía no a todo. ¿Qué dice Francisca Correa? ¿Qué mirada tiene? ¿Tú has estado reunido además con RN y con la UDI? Sí, nosotros como Evolución Política fuimos a presentar nuestra nueva directiva a la Directiva de Renovación Nacional, a la directiva de la UDI, que es la directiva saliente, en verdad, porque ahora van a haber elecciones, como tú decías, pero tras que se va Ernesto solo, ahora Ernesto Silva. Y también tuvimos reuniones con la presidenta Bachelet. La semana pasada fuimos a presentar la directiva y nos recibió muy bien, la verdad. Tuvimos un tiempo de conversación casi de 1 hora y media con ella, lo que fue bastante bien. Hoy día nosotros lo que queremos hacer como Evolución Política es innovar en la forma de hacer política y hacer una política más republicana que promueva con espíritu constructivo y observe con espíritu constructivo las propuestas del gobierno. O sea, nosotros no estamos por el no a todo, sino que queremos discutir, evaluar y en algunos casos mejorar si es que se puede algunas propuestas. Ahora, yo creo que la UDI está en un proceso de reflexión, están revisando sus estatutos y yo creo que hay que esperar el consejo que tienen para poder ver qué reflexión van a hacer. Están revisando los estatutos profundamente, Renovación Nacional también se encuentra en un proceso de reflexión y me parece sano que aparezcan en la centro derecha movimientos como Evolución Política, como Amplitud, que esto ocurre en la izquierda y la verdad es que eso valora la diversidad y amplía el sector. Y a nosotros nos parece bastante bien. Nosotros en la reunión con la presidenta Bachelet le dijimos que queríamos
ser una oposición constructiva, que queríamos que contara con nosotros y que la verdad es que si nosotros podríamos aportar al debate, bien y que así fuese. Ahí está el caso de Evópolis. Estaba mirando que hay varios personajes conocidos en la nueva directiva. Pues está Jorge Sanján, que fue generalísimo en la campaña de Evelyn Matei. Él es secretario general, sí. Claro, y está también, aparte de Luciano Cruzcoque, que ha sido panelista acá en el primer café, Pedro Pablo Rázures, que fue convocado por la presidenta por una comisión de transporte, entiendo, ¿no? Sí, ella nos comentó ahí, él está ahí en la comisión de transporte, no pudo asistir a la reunión con la presidenta Bachelet porque se encontraba fuera del país, pero sí, está convocado por ella. Está también Francisco Irarrázaval, que fue subsecretario de Vivienda y fundador del Techo para Chile, una dirigente social, que es vicepresidenta también, que es la Cecilia Basayo, dirigente de muchos años de la Comuna de Santiago, y también Andrés Molina, que fue ex intendente. Bueno, y Luciano, claramente, que tú lo nombraste al principio. Sí. Bueno, dicen que Evópolis no suma, que saca gente de otros lados nomás, pero siempre quedan todos revueltos de otra manera, pero son los mismos. ¿Será tan así, Sergio Mico, no? Mira, yo creo que hay que evaluarlos por los hechos. Yo me alegré mucho porque vi diputados parlamentarios de estos nuevos grupos votando a favor del derecho a votar de los chilenos en el extranjero. Eso yo lo valoro mucho. Ahora, pero queda, bueno, la reforma tributaria, queda la reforma educacional, queda la reforma electoral, donde la nueva mayoría, tiene mayoría en el Parlamento, se abre una electoral para sacarlas al tiro, pero yo creo que entre más gente participa en el debate y más acuerdos se lleguen es mejor porque son políticas de Estado que, insisto, sus efectos se ven en el mediano o largo plazo y cuya legitimidad es central porque no podemos estar haciendo una reforma tributaria educacional cada 4 años, cada cambio de gobierno. Pero por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo he escuchado así dos críticas que quiero plantearlas. Hay una de un dirigente de la UDI que dijo, bueno, ¿cuál es el enemigo de Evópolis y Amplitud? Porque yo el 70% de lo que escucho de Evópolis y Amplitud es en contra de la UDI, en contra de la Renovación Nacional y de la derecha tradicional. Y la otra es la que viene diciendo hoy día Jovino Novoa, que hay más diversidad con 4 partidos, pero también el problema que se presenta en la nueva mayoría, que también cuesta más lograr gobernabilidad y acuerdos que son claves también para que gobierno y oposición saquen adelante sus proyectos. Son dudas que tengo, que pongo sobre la mesa. Nosotros hemos planteado trabajar con unidad. Nosotros no queremos sacar adherentes de la UDI o de Renovación Nacional. Nosotros queremos representar a un sector de la centro-derecha que se siente huérfano tras los referentes existentes. Y de ese sector hay bastante. Más hacia el centro, muchas personas que se han acercado para hacer parte de evolución política. Y a mí me parece que pensar que la derecha no puede tener diversidad es un error. ¿Por qué vamos a tener solamente 2 bloques que han aportado bastante al país ya en estos 25 años y no pueden surgir nuevos movimientos? Nosotros surgimos como un movimiento donde hay muchos emprendedores sociales que tienen una experiencia social común. Muchos de nosotros también trabajamos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero queremos volcar eso en lo público. ¿Por qué no pueden aparecer nuevos referentes? Me parece que eso es una mirada que estanca a la centro-derecha también. Es raro que la izquierda pueda tener diversidad y la derecha no. A mí me parece por lo menos una reflexión, me parece sano y creo que podemos sumar y no restar. Daniel Manuquiere. Sí, bueno, yo creo que el otro día grafica muy bien respecto a la UDI, leía un chiste que decía... la UDI se opone al voto de los chilenos en el exterior. Gran avance. Antes se oponían al voto de los chilenos en Chile. Sin duda alguna, la UDI es un partido que no es que se oponga a todo, se opone a los cambios. Ellos efectivamente tienen un modelo que les ha permitido, desde la perspectiva política, siendo minoría, tener poder de veto en el Congreso, pero además desde la perspectiva de lo que ellos representan, de los intereses económicos, los intereses más conservadores de esta sociedad. Este sistema les acomoda muchísimo y ha sido una constante de ellos en la historia de nuestro país después de la dictadura, su oposición. O sea, defendían casi algunos senadores
a golpes a un dictador que entraba por la puerta de atrás al Congreso. Creo, Daniel, que está todavía la declaración de principio sí, de la claro. UDI, sentirse representados por el movimiento militar. Es un partido profundamente conservador y que representa los intereses de no más de 4.000 familias en Chile. Entonces, indudablemente uno saluda que exista de parte de la oposición. Pero han tenido apoyo popular, ¿eh? O sea, ha sido bien... O sea, es el partido mayoritario dentro de la derecha. Hay que ponerle números a esto, como en este país les gustan mucho los números. Los números, sí. O sea, tienen más diputados, más senadores, con más este votos. sistema Sí, ya pero lo ha tuvo ido una bien. caída Sí. que reconoce Jovino Novoa muy, muy grande. La verdad es que la crisis de Renovación Nacional, ¿te acuerdas, Daniel? Después de la derrota del candidato, de la candidata Evelyn Matei, toda la crisis de la derecha se la amortiguó, se fue en Renovación Nacional, pero los peores resultados los tuvo la UDI. Pero Daniel, yo no sé, a mí me cuesta mucho pensar de que la UDI se va a mantener tal cual lo que ha venido haciendo, porque es tal el cambio en Chile y además uno ve que Renovación Nacional también está tomando distancia, entonces la UDI corre el riesgo de quedarse completamente aislada. Yo creo que la UDI hoy día está quedando aislada. Ha quedado aislada primero la sociedad y hoy día está quedando aislada políticamente. Pero además yo creo que la UDI lo que va a hacer hoy día va a tratar de presentar propuestas alternativas a las cosas que se están discutiendo, pero no porque ellos tengan intenciones de hacer cambios, sino porque por el mínimo pudor a decir que me opongo porque me opongo. Y en ese sentido creo que la construcción de acuerdos es muy importante hoy día con otros sectores de la derecha chilena que sí han entendido que hay problemas sociales, que sí han entendido que hoy día se requieren cambios en Chile profundos, porque la demanda social es muy fuerte y la situación política hoy día nosotros vemos muy fuerte. Temas sensibles como el tema, por ejemplo, desde la perspectiva política, como el binominal. Hay una parte de la derecha que entiende que es imposible que el 30% pese lo mismo que el 60%. Hay una parte de la derecha que entiende que es poco presentable, que si una lista a nivel nacional, una cantidad de gente saca un 15%, todas esas personas que votaron por eso se queden fuera del Congreso. Hay una parte de la derecha que ha entendido la necesidad de esta reforma y creo que van a ser muy importantes poder contar con su respaldo en el Congreso. Esperemos que la otra parte de la derecha entienda también, o a lo menos se dé cuenta que hoy día no es un clamor de un sector político el que pide estos cambios, sino que es un clamor nacional, un clamor de voluntad. De hecho, hay mucha gente que incluso se ha restado apoyando estas cosas, de participar de estos procesos electorales, claro, y ha tomado otras vías, las vías más bien de violentas, etcétera, porque ya cree que la clase política no va a hacer estos cambios. Entonces creo que hoy día es importante que la clase política completa seamos capaces de comprender la necesidad urgente de avanzar en más democracia, en avanzar en materia de educación para poder terminar con el negocio de la educación. Sergio, hace un rato hablábamos de la calidad de la educación, que no se discute calidad. El principal foco, creo yo, mi opinión personal, respecto a la calidad hoy día es que la cantidad de recursos que ingresan a planteles privados y que va no a la educación de los jóvenes, sino que al bolsillo del dueño de ese plantel, es brutal. Hablamos de universidades que sus ganancias anuales son en millones de dólares. Hablamos de colegios que efectivamente... Y que las retiran del país incluso. Y que las retiran del país y que hacen un tremendo daño a los jóvenes, que ese dinero debería ir a la educación de los jóvenes. Por eso, cuando decimos no al lucro, no es que uno le tenga mal a los tipos y quiera, mira, no quiero que ganes dinero porque yo te tengo mala, sino porque efectivamente si usted quiere lucrar, bueno, ponga una zapatería, ponga una tienda, haga otra cosa, pero no con la educación de los chilenos. Y que reinvierta el dinero en la educación. Ahora, algo que queda flotando en el ambiente, en la democracia cristiana, Jimena Rincón fue a la Secretaría General de la Presidencia, Manuel Antonio Mata asume por la elección, digamos, la voluntad de los militantes demócratas cristianos e independientes de la región del Maule. ¿Reemplaza realmente otra sensibilidad de que va al Senado, Sergio Mico? No, claramente es otra sensibilidad la de Manuel Antonio Mata. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera, primero votaron 19.000 personas. Sí. Fue una cosa bien extraordinaria. 19.000 chilenos, lo cual te habla también de una voluntad de participar. Yo creo que ahí también lo que ocurrió con hoy día la ministra es que la gente ya definitivamente no le gusta esta...
el cambio de parlamentario al gobierno, definitivamente. Y quiero poner, vean ustedes lo que le pasó a Andrés Alamán, no fue reemplazado por alguien de su partido. Se fue Pablo Longueira y fue reemplazado por ¿quién? Por Ganó José Osandón. Osandón. Evelyn Matei se fue y entiendo que fue reemplazada también por una persona de Renovación Nacional. ¿Quién me va faltando? Yo creo que... bueno, Carolina se fue y hoy día Giorgio Jackson es el diputado. Y solamente Chadwick creo que ha dejado un sucesor de su mismo partido. Entonces yo creo que ahí también hay un problema estructural que tenemos que atacar y que va mucho más allá de la incidencia interna, digamos, de las sensibilidades dentro de la democracia cristiana. Yo creo que eso no da para más. Lo lógico sería que cuando un parlamentario fallece o pasa, en este caso no debería pasar a otra responsabilidad del Estado, debería ser el siguiente con la votación que obtuvo en forma decreciente. Mira, ¿no? en Chile tuvimos las elecciones extraordinarias y las elecciones extraordinarias significaban que todo el país se paraba. El naranjazo de Curicó antes de la elección Naranjazo de Allende. Curicó, la elección de Marín en Valparaíso, entonces se entendía que era un plebiscito a favor o en contra del gobierno. A mí, para serte franco, no me gusta tampoco ese sistema. A mí me gusta mucho más el sistema uruguayo, donde de reemplazo, es decir, en este caso Jimena Rincón, con lo que ella representa, hubiese ido con una persona que en caso de Jimena hubiese renunciado, o bien, no quiero desearle nada malo a Jimena, lo reemplaza esa persona. Me parece mucho más justo. Pero tú sabes que ese sistema además tiene... Daniel yo también Manucheri. soy un admirador de ese sistema porque tiene, además del tema de cuando tiene una habilidad permanente, le permite que cuando, por ejemplo, un parlamentario se va fuera de Chile, cuando un parlamentario está enfermo, tiene el suplente, es alguien que es suplente permanentemente. De hecho, en estos países, en Uruguay, esos días que él concurre como suplente, él es remunerado como parlamentario. Entonces, efectivamente hay... Y puede votar aun cuando el otro esté en ejercicio, y puede votar, y eso permite, sin duda alguna, tener más fuerza. La última palabra para Francisca Correa, que sigue echando de menos la Junji. No, ¿por qué? No, pero ya no está en la Junji. No, ya no estoy en la Junji, sí, la echo de menos, la verdad. Fue una experiencia bien bonita, tuve la oportunidad de conocer muchas familias a lo largo de Chile, una experiencia nacional, donde conocí directamente el trabajo de las educadoras, con motivo del Día del Trabajo, un saludo para las educadoras y las técnicos que muchas veces hacen patria. Y bueno, en torno a la discusión a mí me gustaría incluir que sería importante avanzar en que los diputados y los senadores no se reeligieran eternamente. Sí, claro. O sea, me parece que si para el presidente hay un límite de reelección, los diputados no deberían reelegirse más de 2 periodos consecutivos en el mismo distrito y los senadores más de 1. O sea, yo creo que hay que avanzar en la discusión y también no puede ser una reelección eterna porque si no tenemos diputados y senadores que se quedan en forma vitalicio. Y es curioso, ¿no?, que conversando con la presidenta también, ella decía, es raro que nosotros tengamos como presidente un límite y los diputados y los senadores no. Yo creo que hay que incorporar eso también al debate y poder avanzar en los proyectos que existen en esta materia. Claro. Muy buen punto. Sí, bueno, estamos de acuerdo. ¿Ves cómo construimos diálogo social acá? Bueno, a estos panelistas de día viernes hay que felicitarlos doblemente porque no hicieron sándwich, se resistieron a las tentaciones del divertimento. Eso es. A Daniel Manucheri, vicepresidente del Partido Socialista, Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Francisca Correa, presidenta de Bópoli. Gracias por estar aquí y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta la vista.